tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del SUNAR S.A. Soy Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la situación de los derechos humanos en Centroamérica, una región afectada a lo largo de la historia por múltiples motivos climatológicos, sociales, económicos, políticos, y que incluso ha llegado a ser considerada pues una de las regiones más peligrosas del mundo en donde no hay un conflicto armado. No obstante, la principal riqueza de Centroamérica es su gente, y es precisamente esta población la que está experimentando un rebrote de situaciones que comprometen los derechos humanos en la región. Este tema fue analizado en Costa Rica en el marco del 18º Congreso Centroamericano de Sociología, ACAS 2023, y decidimos realizar este programa para unirnos un poco a esta reflexión que busca preservar los derechos humanos en la región centroamericana. Nos acompañan en esta oportunidad Silvia Rojas Guerra, quien es socióloga de la Universidad Nacional, de la Escuela de Sociología, y coordinadora del ACAS por nuestro país. Bienvenida, Silvia, a Una Mirada. Muchísimas gracias, Maribel, por la invitación, y acá estamos, por supuesto. También nos acompaña Daniel Camacho Monge, quien es miembro fundador de ACAS y quien es abogado, académico, sociólogo y ambientalista costarricense. Gracias por estar con nosotros, don Daniel. Gracias a usted. Y nos acompaña también Claudia Palma Campos, quien es antropóloga de la Escuela de Sociología, ha sido colaboradora de Una Mirada. Qué gusto tenerte de nuevo aquí. Muchísimas gracias, Maribel, por invitarme de nuevo. Centroamérica es una región realmente hermosa, cuya historia ha sido complicada, una historia complicada, y últimamente pues de nuevo estamos viendo estos rebrotes de situaciones que comprometen los derechos humanos en la región, una situación que tiene que preocuparnos a todos y todas independientemente del país centroamericano en el que vivamos. Exactamente, la mirada que hace las ciencias sociales, especialmente la sociología sobre Centroamérica, no es reciente, ¿verdad? Es histórica, y con más fuerza en los espacios en que nos podemos vincular y unir como comunidad sociológica, y en donde pues hacemos ese análisis, ese recorrido de toda la erosión de los derechos humanos, de las democracias, de la misma constitución, ¿verdad? Y consolidación de los estados-nación, elementos transversales, Maribel, que siempre han sido temas de investigación, temas de análisis y también temas para construir alternativas. Una realidad que históricamente también desde Costa Rica la hemos mirado como si no fuera nuestra, que sí, también es un mito para nosotros Costa Rica, ¿verdad? Como si fuéramos la eterna Suiza centroamericana, y que hoy en día pues decimos no hay una excepcionalidad para Costa Rica, porque somos parte de esta región y estamos viviendo hoy más que nunca también esta problemática sociopolítica, ecológica, de derechos humanos y también de la misma situación de violencia, ¿verdad? Y amenaza hacia la vida. Entonces, muchísimo que hablar, muchísimo que discutir, y que hace necesario, ¿verdad?, la puesta de agenda, de discusión como gremio, pero también como voceros y voceras de las ciencias sociales frente a una problemática no ajena, ¿verdad?, y fundamental en este momento. Centroamérica, la sociedad centroamericana ha luchado prácticamente durante toda su historia, sí, por la vigencia de los derechos humanos. En lo personal tengo una experiencia grande en ese tema. Durante la época difícil de las guerras civiles centroamericanas, la época de la insurgencia, de la guerrilla, fui cofundador y director por muchos años de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica, y el desenlace de esas guerras civiles nos dejó una gran esperanza, una enorme expectativa. Los acuerdos de paz de Guatemala, los acuerdos de paz de El Salvador, los mismos de Nicaragua. Yo participé muy intensamente en todo eso y creíamos que ahí íbamos a dar un paso hacia adelante en el respeto de los derechos humanos
y en la práctica de la democracia. Así es. La historia nos demostró lo contrario. Eso tiene raíces muy profundas desde el punto de vista de las sociedades, de la estructura de las sociedades, que lo hemos estudiado también. Recientemente en la UNED publicaron un libro como coautor precisamente sobre la democracia en Costa Rica y hago una explicación sobre ese tema. ¿Qué es lo que pasa? Hay que buscar las raíces en el tema del poder y de dónde viene el poder. El poder viene de la estructura social. Los acuerdos de paz de Guatemala, que eran un programa, así lo dije yo en aquella ocasión, eran un programa, pues no se llevaron a la práctica, porque el poder quedó en manos de los de siempre. Lo mismo que en El Salvador y en Nicaragua, donde hubo realmente una transformación social triunfante, revirtió, pero también por las razones de poder y con otros grupos de poder. Hasta el punto de que en este momento estamos posiblemente en una situación similar a la anterior a que se desatara toda esa insurgencia que dio lugar a un avance democrático y a un avance de los derechos humanos. Sí, en Guatemala se ha implantado legalmente una dictadura de la oligarquía de siempre, que los luchadores por los derechos humanos y la democracia en Guatemala llaman el pacto de los corruptos, que agreden a toda voz opositora, incluyendo ahora a la Universidad de San Carlos, de la cual ese grupo se ha apoderado ilegalmente. En El Salvador se avanzó mucho en las prácticas democráticas, hasta el punto de que el partido que fundó la insurgencia, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, llegó a ejercer el gobierno en varios periodos. Pero tampoco la estructura de poder se había desarmado. Y eso trajo desencanto, desilusión de la gente, incluso por el proyecto de lo que fue la insurgencia. Y eso ha permitido que un liderazgo unipersonal, autoritario, se haya tomado el poder legalmente, incluso que mantenga una enorme apoyo popular. Pero ahí, en una lucha que alguien tendría que darla en contra de la delincuencia organizada, porque en El Salvador habían llegado ya al colmo, lo que se llamaban las maras prácticamente eran un segundo estado. El problema es que se ha hecho con la energía que seguramente era necesaria, pero con gran irrespeto de los derechos humanos, sobre todo del principio de presunción de inocencia. Así es. Hay muchas personas que están encarceladas como si fueran mareros y extorsionistas, que no lo son. Ese principio de presunción a la inocencia que tanto le ha costado a la humanidad. En Nicaragua fue una reversión y se llegó a una dictadura parecida a la que combatimos. Digo combatimos porque personalmente estuve involucrado en todo eso, precisamente con uno de los cabecillas de aquella insurgencia. Y en este momento, ¿para qué repetirlo? Todos los días todo el mundo está enterado de que ahí no hay ningún respeto por los derechos humanos. En Costa Rica nos había ido muy bien, sin embargo, tenemos problemas en este momento que podrían augurar problemas similares. Sí, situaciones muy complejas que se están viviendo en todo el istmo centroamericano. Sí, es realmente sorprendente o triste pensar que Centroamérica haya permanecido en una situación convulsa
a través del tiempo. Y yo quisiera rescatar de las dos cosas, de cosas que han dicho tanto Silvia como don Daniel, dos elementos. El lugar que toma la figura autoritaria, ¿verdad? O sea, el autoritarismo como una forma de relacionarse con el pueblo, con las personas, y el papel que han perdido las instituciones para sostener la democracia en los países. Y probablemente ahí hay muchísimo trabajo que hacer, muchísimo que decir, pero lo que hemos visto a lo largo de la historia es que estas instituciones que tienen que procurar la democracia y a la vez sus líderes tienen un componente de que permanecen en el autoritarismo y por lo tanto erosionan la democracia y a la vez impiden que se consoliden las instituciones a nivel sociocultural, político y económico que deberían de mantener el bienestar social, ¿verdad? Entonces, por un lado, es una desigualdad que no solamente ha crecido, sino que se ha arraigado en la estructura más básica de la sociedad y en ocasiones, yo ni tan siquiera podría decir, jamás me atrevería a decir de que la gente no reacciona a eso, pero delante de una historia de tanta violencia, hay como un cansancio social, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo se apoya desde algunos países este tipo de personajes que ocupan el poder? Pero tenemos que verlo en Costa Rica. A pesar de que no todas las personas estamos de acuerdo con la forma en que se están gestando en este momento decisiones políticas, es un personaje que está en el poder que amalgama elementos que se repiten en Centroamérica en este momento. Sí, con ustedes coincide Mónica Baltodano de Popol en el exilio, quien indicó que las políticas económicas de los países centroamericanos impactan directamente los derechos humanos de los habitantes. La pobreza, la falta de oportunidades y las olas de migración son algunos de los problemas que se evidencian en la región. Yo considero que todos nuestros países tienen estructuras heredadas de mucho antes, muy desiguales, en donde finalmente la sociedad de libre mercado se ha establecido plenamente y al dejar totalmente libre esta forma de relacionamiento con la economía, se profundizan esas desigualdades sociales heredadas. Y no podemos dejar de mencionar que en todos nuestros países campea la pobreza extrema, ataca violentamente a grandes sectores de la comunidad. Es lo que explica la enorme migración de centroamericanos buscando solución a sus grandes problemas en el norte. Yo, en el caso particular de Nicaragua, he estudiado, por ejemplo, el tema de la vulnerabilidad de los indígenas mayanas, misquitos, ramas criol, están siendo sometidos a unos procesos de violencia muy extrema, en el afán siempre de ocupar sus territorios para extender la ganadería, para despalar y extender la ganadería, porque el Estado nicaragüense, creo que ocurre lo mismo en la mayoría de los estados centroamericanos, no juega un rol de regulador de esos procesos. Y aunque hay leyes que protegen a los indígenas en sus derechos ancestrales, el Estado queda en estas sociedades jugando un rol, si no secundario, y a veces hasta de cómplice de estos tipos de procesos que someten a las poblaciones a grandes dosis de violencia. Situaciones muy preocupantes que, como ustedes mencionaban, atentan contra los derechos humanos de toda la población centroamericana. Costa Rica no es la excepción y precisamente vamos a hablar un poco más en detalle de este tema después de la pausa. Quédese con una mirada que ya regresamos.
Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y de CINAR S.A. Hoy con el tema de los derechos humanos en Centroamérica. Como conversábamos, una región que ha enfrentado múltiples situaciones a lo largo de su historia que comprometen los derechos humanos y la igualdad de oportunidades. Ya desde el siglo pasado, quienes vivimos en ese siglo, conocimos las historias, ¿verdad?, de la guerra, de las dinastías, supimos lo que fue la esperanza, como nos decía don Daniel, de los acuerdos de paz, y sin embargo sentimos que conforme, ¿verdad?, ha venido avanzando este siglo y sobre todo en la pre y post pandemia, la situación realmente se ha agravado considerablemente. Sí, efectivamente la pandemia lo que llega a provocar es hacer visible las grandes desigualdades en las que vivimos como sociedad, las brechas existentes a nivel laboral, a nivel educativo, a nivel tecnológico, pero también la agudización de la violencia expresa en los cuerpos de las mujeres, de las familias, ¿verdad?, que para nadie es un secreto, se aumentó por el aislamiento y la falta también de posibilidades de denuncia y estrategias también de activación de las redes de apoyo y de denuncia. Sin embargo, hay elementos muy importantes, ¿verdad? Y es también cómo durante la pandemia, pues en Centroamérica se da una agudización de la pobreza, ¿verdad? Y el desempleo, como también de todas las dificultades de acceso a muchísimos servicios del Estado, pero también, por otro lado, el enriquecimiento y el empoderamiento, ¿verdad?, de estructuras alternativas que durante muchísimo tiempo estuvieron sustituyendo al Estado, como fue también, pues, los grupos religiosos, ¿verdad? Por otro lado, y muy importante, fue la consolidación de todo un tejido social con estrategias para sobrevivir dentro de toda una economía informal, pero también dentro de otros sistemas económicos, ¿verdad?, que de alguna forma veíamos como casi inexistentes, como por ejemplo los sistemas de trueque o de apoyo de las familias extendidas, ¿verdad?, o también de la articulación comunitaria. Y eso es un elemento clave para poder entender incluso cómo se pueden ir consolidando otras fuerzas, ¿verdad?, sociales y políticas que antes no eran tan evidentes al ubicarlas, por ejemplo, en zonas urbanas, ¿verdad?, en grupos intelectuales o grupos políticos, cuando también tenemos un escenario que es en esa vida cotidiana de la comunalidad, ¿verdad? E incluso una serie de códigos, protocolos y formas de hacer la vida con lo poco que se tiene, permiten también visibilizar dentro de muchas comunidades y muchas regiones periféricas del país otras formas de gobernanza. Y son un sistema de gobernanza casi invisible para quien lo ubica en el sistema normativo y más reconocido como estatal. En este sistema de gobernanza más cotidiano y de cómo funcionan las comunidades para sobrevivir post pandemia, también entra el sistema de narcotráfico. Sí. Y aquí es muy importante porque también es una fuerza que toma mucha posesión de territorios en post pandemia con sus códigos de control que ya se asimilan como parte de la vida cotidiana de una comunidad. Y eso también es un tema que creo que se maneja con mucho, de alguna forma, bajo perfil, por ejemplo, en la política pública, pero que todos sabemos que existe en la región y que prácticamente a veces funciona hasta sin fronteras. Sí, una violencia institucionalizada, que a la que se suman las violencias sociales, ¿verdad?, y que están relacionadas con el crimen organizado y otros, que afectan principalmente a las poblaciones más vulnerables. Sí, en este mapa de Centroamérica no hay que perder de vista lo que ha pasado en los últimos años con las mujeres, ¿verdad? La forma tan cruda en que en la parte norte se han visto expuestas a niveles altísimos de violencia y de crueldad.
que por una parte está la violencia estructural que las afecta en su vida cotidiana, en el acceso o más bien en la no posibilidad de poder tener condiciones de vida estables, dignas, y por otra parte, vinculado al crimen organizado, la forma cruel, terrible en que estas mujeres han sido asesinadas en una cantidad enorme de la que probablemente ni tan siquiera podemos en este momento contabilizar. Y a la par de eso está lo que pasa con nuestra población más joven, con los jóvenes de Centroamérica, ¿verdad? Hay estudios que se han hecho donde se ha entrevistado a personas jóvenes y lo que hablan es que no tienen esperanza para poder estar en sus países, sí, ¿verdad? Entonces, en El Salvador, en Nicaragua, hay movimientos masivos de jóvenes y niños que dicen, acá yo no tengo una forma de poder quedarme porque no tengo esperanza. Y eso de lo que nos habla es de esta historia de Centroamérica que es absolutamente cruel, pero cuando se manifiesta en una salida masiva de las personas jóvenes de ese país que se supondría tienen que construir en el futuro, entonces se queda un país vacío, con un poder autoritario que al final se dice a quiénes van a gobernar y en unas condiciones de desigualdad y pobreza absurdas, ¿verdad? Porque si bien en Costa Rica en este momento estamos en un momento muy polarizado, con una desigualdad cada vez más profunda, pero no puedo pensar que estamos mejor que otros países a nivel centroamericano, pero para mí las personas jóvenes son un termómetro, ¿verdad? Con usted coincide Karina Gregory, socióloga de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas de El Salvador, quien explicó una mirada detalladamente la problemática que se vive en la región en el tema de derechos humanos y denunció la vulneración de los derechos civiles, sociales y políticos de la población. Pues para conversar con ustedes vale la pena que podamos hacer referencia, por un lado, a que estamos en la región y en El Salvador particularmente, pues enfrentando diversos tipos de violencia, en principio estructural, ¿verdad? Que sabemos que está ya siendo una constante desde hace bastante tiempo. Sabemos que las condiciones socioeconómicas han sido bastante desfavorables y sabemos que en el contexto de la pandemia, pues se han agudizado las desventajas en relación a la población que tiene mayor vulnerabilidad social, económica, y esto ha significado un cambio importante en términos de, por ejemplo, el aumento en el costo de vida, el confinamiento por el COVID-19 en el año 2020, cuando se inicia ya esta forma de gobierno que ha sido pues crecientemente autoritaria, ¿verdad? Que vemos que ha optado por ir haciendo uso de la violencia desde el Estado para ir manteniendo el control, por ejemplo, de fenómenos como en este caso, las orientaciones que se necesitaban en el contexto del confinamiento para que la población estuviera con una limitada movilidad. Más adelante lo vemos también en relación a el control de violencia social, como la que conocemos desde las pandillas y maras. Pero posteriormente, pues también vemos, hay que considerar cómo se ha venido también y respetando el Estado de Derecho, decenas de miles de detenidos en esta dinámica de detenciones arbitrarias, pero además que una vez recluidos, pues no tienen acceso a tener contacto con su familia, con defensores, defensoras, pero además el Estado no está brindando información sobre su condición. Los procesos de migración ahora pues agregan a sus razones, ¿verdad? Para la movilización, también la persecución política.
¿verdad? Y esto pues era precisamente lo que se había buscado y superado con este periodo del conflicto armado, ¿verdad? Todos los tipos de violencia en Centroamérica preocupan, pero don Daniel, quería retomar el que usted mencionó al inicio sobre el tema de, ¿verdad? Como que se asienta la violencia estatal y en aras de un supuesto control de, ¿verdad? De la criminalidad, de la seguridad, entonces se incurren en violaciones de los derechos humanos de personas que son acusadas de manera inocente. Sí. Estamos entre sociólogos y a propósito de un Congreso Centroamericano de Sociología que tiene lugar en la primera semana de junio en la Universidad Nacional. Desde la perspectiva sociológica, estos fenómenos hay que analizarlos con algún marco teórico, porque si no comenzamos a decir cosas que pueden resultar incluso incompatibles, incoherentes. Hay una categoría analítica que nos ayuda mucho a entender estas cosas, que es el de la categoría de la acumulación. Porque en el sistema en que vivimos, esa es vital. Sin acumulación, no hay sociedad dentro de este sistema. La acumulación en manos privadas. Yo nunca dije en mis clases ni en mis escritos que Costa Rica fuera excepcional. Lo que yo he dicho es que cada país es excepcional, porque también Guatemala es excepcional con respecto a Nicaragua y a Honduras, pero las características propias de Costa Rica fue la forma como al llegar a la independencia y con la independencia del capitalismo se produjo lo que se llama la acumulación originaria. En Costa Rica, como no había una oligarquía terrateniente durante la colonia, con dominio de tierras y de personas, como en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, entonces la acumulación fue una acumulación que no requería de formas autoritarias de dominación para controlar esa abundante población. Allá entonces eso generó regímenes políticos autoritarios y aquí menos autoritarios. Pero ¿qué ha pasado? A ver si lo puedo decir en 30 segundos. En 2 minutos. Es complicado. ¿Qué ha pasado? Que esa acumulación de ese tipo se ha mantenido en el resto de Centroamérica y en Costa Rica, que es el país más capitalista de la región. Exactamente. La acumulación ha venido cambiando de estilo, se llaman estilos de acumulación, pero no a aquella acumulación oligárquica, sino a una acumulación moderna, a base de otro tipo de acumulación que necesariamente produce dos cosas: una distancia cada vez mayor entre los ricos y los pobres y un aumento de la desigualdad, de la inequidad social. Costa Rica en este momento es el país que crece, en el cual se incrementa a mayor grado la desigualdad. ¿Por qué, siendo así, no vemos tanta pobreza? Porque el piso estaba ahí como producto del proceso anterior. Pero todo eso va a ir desapareciendo poco a poco. Y entonces esa nueva acumulación también requiere, para los que acumulan, para los que tienen el poder económico y el poder político, requiere de formas más autoritarias de la política. Y eso nos está pasando a la par de que los partidos tradicionales reformistas en Costa Rica que ejercieron el gobierno fueron cambiando, no en la retórica, pero sí en la práctica, su ideología. Dejaron de ser socialdemócratas, dejaron de ser socialcristianos, aunque en la retórica sí lo mantenían. Entonces, por ahí
hay que ir buscando. Yo he estudiado bastante ese tema, pero tengo que parar aquí porque la televisión es esclavizante en cuanto al tiempo. Sí, y como decíamos, dentro de todo esto, pues los más vulnerables pues son las personas que se ven inmersas en toda esta situación de violación de los derechos humanos en la región. Sí, bueno, ahí es muy importante también pues tratar de identificar estos sectores que están en condiciones de mayor vulnerabilidad y sus diferentes contextos, porque el problema está en naturalizar la vulnerabilidad y naturalizar la pobreza e incluso hasta prácticamente condenarlo a un eterno proceso histórico en adelante, porque así lo fue siempre. Y eso creo que también ha sido uno de los grandes errores, ¿verdad? Con el tema incluso de cuál es la función que tienen las universidades y los centros de formación, de pensamiento crítico, que tiene América Latina, que tiene Centroamérica y que hoy vemos incluso hasta debilitado con los recortes presupuestarios, porque al sistema hegemónico, político, económico, no le sirve esa forma de pensar. Claro, no le sirve que la población sea crítica y que piense y que se organice, y por eso pues todas estas situaciones que estamos viviendo en la región. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos aquí con una mirada. Quédese con nosotros. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional, hoy con el tema de los derechos humanos en Centroamérica. Dentro de las personas que participaron en el seminario, en el Congreso, Centroamericano de Sociología ACAS 2023, estuvo Eugenio Sosa Iglesias, quien es sociólogo de la Universidad Autónoma de Honduras y quien considera que deben aprovecharse más espacios para reflexionar sobre la situación en Centroamérica, sobre los derechos humanos en la región, para poder tener incidencia política y hacer cambios en todos los países de la región. Bueno, yo creo que la importancia de ACAS para la realidad centroamericana, para los diferentes temas de derechos humanos, que son temas transversales a la democracia, al desarrollo, es importante por la influencia que tienen los y las profesionales de las ciencias sociales y específicamente de la sociología. En los diferentes países centroamericanos, la mirada de la sociología acerca de la problemática, acerca de los derechos humanos, ha sido relevante, y el ACAS permite un encuentro de sociólogos, sociólogas y otros profesionales donde destacan el momento que está viviendo la región y luego retornan a sus países y permiten poner en común las diferentes miradas, problemas, perspectivas y propuestas que se debaten regionalmente y que luego pueden relacionarse y vincularse en su forma concreta con cada uno de los países. Sí, he estado vinculado a ACAS, particularmente en los que se han realizado, algunos recientes que se han realizado en Guatemala. También en Honduras organizamos un ACAS que no recuerdo ahorita el año exacto, pero fue en 2012, 13 por allí. Y lo importante es que nos permite mejorar sobremanera el análisis comparativo y ver cómo estamos como país, cómo están los demás países, y luego preguntarnos cómo podemos seguir contribuyendo desde lo académico y luego generando propuestas de incidencia hacia las instituciones estatales. Situaciones todas realmente preocupantes y en las cuales pues Costa Rica no es más la excepción, como venía usted conversándonos en el bloque anterior, don Daniel. Sí, voy a hablar más sobre ese proceso de emparejamiento, digamos, sí, de similitud de Costa Rica con el resto de Centroamérica. Y hay varias cosas que hay que examinar. Hay una que hemos llamado desde la sociología el poder dual, que por ejemplo en la época del fin del siglo pasado, de las
insurgencia, la insurgencia se convirtió en un poder dual, porque le había arrebatado al Estado parte del poder. En este momento, y eso es para toda Centroamérica, por eso es que nos emparejamos, porque son fenómenos más internacionales, más globales. Señalo sobre todo dos. Uno, la transnacionalización. Sí. Y dos, la delincuencia organizada. Esos fenómenos atraviesan a toda Centroamérica. Y aun cuando, como me expliqué antes, el proceso de acumulación en Costa Rica es de naturaleza diferente al de los otros países, pero esos dos procesos emparejan los procesos y dejan al Estado como tal con poco poder, porque las decisiones que de verdad importan para la vida económica y por lo tanto social de los países se toman o en las grandes transnacionales. Influye más en mi vida Zuckerberg, el dueño de Facebook, sí, que el presidente que tengamos en Costa Rica. Y los organismos económicos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que ordena, aunque sea indirectamente, quítenles plata a las universidades, etc. Todo eso tiene una influencia grande en la democracia y en los derechos humanos. Pero también la delincuencia organizada, que es un poder dual. En todos los países han penetrado, incluso las fuerzas de seguridad encargadas de combatir el narcotráfico, incluyendo Costa Rica. El jefe de la Fuerza Pública de Costa Rica después se descubrió que era un aliado del narcotráfico. Imagínense qué más habrá. Entonces, esas dos cosas van emparejando. Y otra tercera, que afecta más a Costa Rica, que es la desmovilización popular. Así es. Los movimientos populares en Costa Rica están en este momento en una situación de inactividad, cosa que no está pasando ni en Guatemala, ni en Honduras, ni en El Salvador, y que tampoco estaba pasando en Nicaragua hasta que lo reprimieron de manera brutal. Sí. Entonces son tres elementos que hacen que Costa Rica vaya siendo cada vez menos singular en respeto a derechos humanos y en democratización. Pero mucho nos queda y hay que defenderlo. Muy preocupante el tema de la represión. Exactamente. Por una parte, lo que está diciendo don Daniel es fundamental. Es que en Nicaragua, en este momento, que es el país vecino, hermano, cuando uno ve que el nivel de opresión y de represión contra la población es tan grande, que hace unos años teníamos un movimiento estudiantil que trataba de luchar por sus derechos y por lo tanto poner en evidencia la violación a los derechos humanos, y que en este momento ni tan siquiera puedan existir manifestaciones de corte popular religioso, ¿verdad? Que tiene que ver también con la vida cultural de un país. Eso nos deja en una situación grave con respecto no solamente a los derechos humanos, sino a aquello más interno que el ser humano necesita en su vida cotidiana. Y el otro elemento es que el impacto del crimen organizado, y pensemos directamente en la economía del narcotráfico, ¿verdad? Que es una gran economía, que tiene un impacto a nivel macro fundamental, pero la forma en que ha atravesado la vida cotidiana de las personas y que de una u otra forma eso también silencia alguna de las actuaciones, ¿verdad? Alguno de lo que se puede, de cosas pequeñas que se pueden hacer en la vida cotidiana para poder salir y defenderse, eso también se ve anulado por el impacto micro del crimen organizado a nivel centroamericano. Estas y otras temáticas asociadas con el tema de derechos humanos en la región fueron abordadas en este Congreso Centroamericano de Sociología. ¿Cuáles, podríamos decir, en resumen, claro, porque me imagino que fueron muchos, son los principales aportes del Congreso en aras de
empezar a tomar acciones que lleven a cambios, que nos puedan permitir abordar estas situaciones, por supuesto que siempre buscando el bienestar de la población. Bueno, es que construir un congreso como un espacio más allá que espacio gremial es un reto para la generación que le toca, ¿verdad? Y en este caso Costa Rica, ¿verdad? Y la generación que yo reflejo de alguna forma, que también desde una perspectiva intergeneracional se amalgama con la experiencia de una generación fundadora como la que representa don Daniel también, o otras generaciones que nos unimos en esto, fue poner también un abanico de opciones relacionadas con las líneas emergentes de investigación que nacen incluso desde estas investigaciones situadas, o sea, de quienes crean, digamos, el interés por ciertas problemáticas, sino es también a partir de la realidad que está viviendo cada quien. Entonces, ha sido un proceso de revisión histórica de todos los temas que se han venido realizando a lo largo de los años y que han marcado una agenda de análisis dentro de, por ejemplo, lo que va a ser este Congreso, con lo que hoy estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, el análisis de cómo la seguridad alimentaria se ve afectada por la corporalización, ¿verdad?, de todo el sector agrícola en el país, o por ejemplo, la feminización de la pobreza, incluso el juvenocidio sistemático como un fenómeno más reciente hoy en día a la parte del tema de desigualdades, o también los movimientos sociales ligados a todo el tema incluso de los movimientos ecologistas, los movimientos por derecho a la tierra, ¿verdad?, de pueblos originarios, pueblos del Caribe también, y todos los cambios de modelos de desarrollo y cómo repercuten incluso, ¿verdad?, en la existencia de las universidades y los centros de estudio a nivel superior, son parte de una gran agenda compuesta por 13 ejes temáticos y 3 temas centrales que se presentan como una opción que se llaman los conversatorios internacionales: gritos de la democracia, clamores de la tierra y la agenda feminista de la región. Así que, por supuesto que todo está atravesado por derechos humanos, todo, pero también por la visión de que venga la persona que venga de cualquier parte del mundo a este espacio en el que la Universidad Nacional va a ser la anfitriona, nos une la preocupación por Centroamérica y cuál es la agenda que vamos a construir para los próximos años, no solamente como profesionales en sociología, también como estudiantes, como también como personas, como comunidad preocupada por fenómenos sociales que hoy estamos viviendo. ¿Cuál es la agenda? Eso creo que es el mayor reto que tenemos frente a esta posibilidad de encuentro internacional. Don Daniel, usted es de todos nosotros la persona que más ha estudiado toda esta situación en Centroamérica, muchos años de estudio, de análisis, de experiencia. ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo hacemos para cambiar la situación en Centroamérica desde las poblaciones? Yo tengo una tesis que la he expuesto, por cierto, en un congreso de ACAS de hace bastantes años, aquí el último que se realizó en Costa Rica antes de este. Centroamérica está muy unida en sus sectores populares y en las cúpulas empresariales. Está absolutamente desunida en sus instituciones políticas. Sí. No hay manera de lograr mayor integración de la que se ha logrado hasta ahora, que es una integración sesgada en la burocracia, es una integración burocrática que ha producido buenos resultados. Por ejemplo, la integración eléctrica centroamericana, liderada por el ICE de Costa Rica. Eso es un logro, etc.
Y aquí voy a dejar de ser un sociólogo analítico para poder ponerme a soñar un poco. Creo que el futuro de Centroamérica mejorará en la medida en que las organizaciones de corte popular actúen de consumo, actúen comunicándose entre ellas y apoyándose entre ellas. Ese es un proceso que ya ha pasado. Hemos tenido organizaciones de la sociedad civil muy activas, pero las ha arrastrado ese proceso negativo que hemos venido analizando hasta ahora. Pero en definitiva, la participación de todos y todas es fundamental. Todos nosotros somos centroamericanos, independientemente del país en que vivimos. Esta es nuestra región. Y si nos informamos, nos organizamos, nos unimos, ¿verdad? En los diferentes esfuerzos, yo sigo creyendo, como creí en los años 70 y 80, que Centroamérica puede salir adelante. Muchas gracias a ustedes por participar en este tema, a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en Una Mirada. Recuerda que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr y en nuestros perfiles en redes sociales bajo el nombre Una Comunica. Le esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.